El siguiente es un homenaje a uno de los más importantes comentaristas deportivos que ha tenido el Quindío. Aunque no nació acá, el gigante mundialista Ciro Díaz Urrego. Lastimosamente él falleció hace algunos años, pero en esta ocasión les traemos un poquitico de lo que fue su vida. Vamos a verlo. I must be strong and carry on, 'cause I know. Hay un momento en que nos convertimos en admiradores de personas que nunca en la vida llegamos a conocer en cuerpo presente. Somos expertos en construir ídolos de barro por una canción, por un partido de fútbol o por un programa de televisión, a tal punto que olvidamos que aquellos personajes son seres de carne y hueso, que se equivocan, sufren, lloran, ríen y mueren. En este caso trataré de rendir un homenaje tardío a un ídolo de juventud que no pertenecía al mundo del espectáculo o la televisión, a un héroe personal que murió hace 2 años, un hombre no muy reconocido en realidad, pero para quienes son fanáticos del fútbol o seguidores del Deportes Quindío, tal vez les recuerde algo el nombre de Ciro Díaz Urrego. El gigante mundialista, como fue reconocido en el departamento del Quindío, nació en Cúcuta, norte de Santander, el 25 de abril de 1955 y llegó al Quindío a trabajar como comentarista deportivo en la cadena Caracol en 1993. Fue su sueño cumplido, pues siempre cuentan las personas que lo conocieron, deseó vivir en la que él llamaba la tierra verde, bella y buena de Colombia. Porque mire, se habían concebido, estábamos nosotros por la década comenzando la década de los 90 y se concebía que los grandes comentaristas deportivos estaban en Bogotá y los demás eran realmente como paraderos o estaciones de buses intermunicipales o interdepartamentales y realmente no era así. Había un talento en otras zonas de Colombia muy grandes, entre ellos Cúcuta. Desde allá nació Ciro Díaz Urrego a la profesión y pues él tuvo la oportunidad de destacarse desde acá, y lo reitero, a nivel nacional y gustarle a la gente. Además que en los sondeos internos que hacía Caracol en las transmisiones de Ciro, de alguna forma aumentaban los flujos de sintonía, donde aparecía Ciro Díaz Urrego, lo cual quería decir que era una buena respuesta de los oyentes que en ese momento estaban escuchando las transmisiones con él. Aquí se destacó por la calidad de radio que hacía, no solo por sus conocimientos tácticos de fútbol, sino porque sabía de muchos otros deportes, baloncesto, atletismo, automovilismo. Además, cada transmisión que dirigía rayaba en la perfección, se escuchaba diferente a las de la competencia. Cada comentario cautivaba por el amplio conocimiento de cultura general que demostraba con expresiones tan sencillas y geniales como "salió a cazar las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia", refiriéndose a un portero despistado que erraba en el cálculo de un centro. Que Ciro entró en un contexto de conocimiento muy profundo hasta el punto de hacer un análisis técnico, táctico y por qué no decirlo también artístico, porque era muy agradable al oyente. Entonces combinó todos esos factores: conocimiento, profundidad, reglas de juego, una cantidad de factores, porque los comentaristas que estaban acostumbrados a escuchar en Armenia, ellos era prácticamente, hacían un comentario muy escueto, no digamos que no era bueno, era el que conocía el estilo de Armenia. Y decían, el narrador decía, la pelota se pierde a la línea final, se va al saque de meta, se pierde oportunidad de gol. Y entraba el comentarista y decía, llegó el Deportes Quindío en el minuto 20 y el balón lamentablemente se perdió a la línea final. Prácticamente decían lo que el narrador decía, pero un poquito más explicado y con algunas palabritas más. Ciro iba más allá, Ciro iba más sobre el planteamiento táctico, sobre el gran rectángulo de juego. Y decía, dentro del rectángulo de juego, él decía, no se está parando bien la zona defensiva, no hay proyección de los carrileros, por ende el medio campo no tiene las ideas y la concepción para llegar adelante en ataque. Era casi que el pensamiento de lo que el técnico tenía abajo en la gramilla. Desde 1993 hasta el 2001 se consolidó como uno de los comentaristas más escuchados del departamento, aunque en su trayectoria profesional había pasado por las grandes plazas del país, construyendo su estilo al lado de los comentaristas más reconocidos de Colombia: Cúcuta, Santa Marta, Bogotá, Cali, Medellín.
desde donde tuvo la oportunidad de asistir a la Copa Intercontinental en Tokio, que enfrentó al Atlético Nacional con el Milan de Italia. En todas las ciudades se destacó, pero fue desde aquí donde su talento se vio premiado con el mayor reconocimiento, su presencia en los mundiales de Estados Unidos 94 y Francia 98. Fue entonces cuando Don Ciro se convirtió en el gigante mundialista. En otro aspecto que también se vio fortalecido el Quindío, pienso yo, que fue el hecho solo de que él se encariñó tanto con la ciudad y con el departamento, que él a donde iba representando a la cadena radial para la que trabajaba, para Caracol, si estaba en Europa en un mundial, él siempre hablaba de Armenia y del Quindío como un destino turístico impresionante, lo definía como una mancha verde muy hermosa y que invitaba a la gente a que viniera a conocerla, eso antes del terremoto. Después del terremoto igual él siempre mantuvo su amor por la ciudad, porque de hecho él vive en carne propia lo del terremoto. Según sus propias palabras, amó el fútbol como a la vida misma, y dentro de las pasiones del balompié estaban su Cúcuta del alma y el Deportes Quindío, por el cual luchó y se enfrentó a personajes no tan ángeles como los de ahora. Desde el micrófono trató de defender la dignidad del equipo y de la hinchada. Una cosa va enmarcada en la otra. La ciudad como tal, el ambiente de la capital, de la ciudad de Armenia, el paisaje cada vez que se llega a la ciudad de Armenia lo impactó totalmente, por eso la frase esa, tierra bella, verde y hermosa de Armenia. Y lo otro es que defendía a rajatabla todo lo que tenía que ver con el Deportes Quindío, hasta tal punto de hacerse enemigos gratuitos por defender la causa del Deportes Quindío. Era un crítico muy versado y muy fuerte ante situaciones que de pronto no satisfacían ni a la ciudad ni al aficionado como tal. Eso sí, dándole un manejo estricto, ético, pulcro, a cada una de sus intervenciones, porque eso sí, para manejar el idioma y para manejar ese estilo de convencer a la gente era único. Dicen que Ciro Díaz Urrego fue amigo de los amigos, aunque suene a perogrullada, que las pasiones que nunca alcanzó a cumplir fue la aviación, ser profesor de historia o técnico de fútbol. Cuentan también que en una ocasión en Estados Unidos tuvo la osadía de convertirse en guía por Nueva York, una ciudad que conocía apenas desde la distancia, por medio de los mapas que coleccionaba, y lo curioso, lo hizo bien. De sus experiencias en Armenia hay dos que no se pueden dejar a un lado: el terremoto del 25 de enero de 1999 y el descenso del Quindío en el año 2000. En la primera, porque cuando comenzó el sismo estaba al aire entrevistando vía telefónica a dos jugadores argentinos que se iban a convertir en refuerzos del Deportes Quindío y que fallecieron aquel fatídico día. Por esas cosas de la vida o de la muerte, no quisieron acompañarlo en la cabina a pesar de estar a una calle de distancia. Además, fue uno de los primeros periodistas en reportar la tragedia a nivel nacional. En el momento del terremoto, pues ustedes escucharon una cinta que estábamos al aire con los jugadores que murieron y después la escena posterior a ese instante que, o sea, nos cogió a él y a mí prácticamente solos y nos abrazábamos y llorábamos y nos caía tierra y agua. Cuando ya paró el terremoto, nos asomamos a la puerta de Caracol, porque pues todo quedó vuelto ruinas. Caracol no se cayó, gracias a Dios, pero yo no sé si fueron los tanques del agua de reserva que se reventaron y caía agua con tierra por todos los rincones y pues sentíamos como un pánico, pero ¿qué pasó? O sea, nosotros creímos que era una bomba o algo, y cuando asomamos afuera y encontramos el hotel al frente totalmente derrumbado. Yo me acuerdo la imagen de él, es que se tocó así la cabeza y lloraba y decía: Lili, se mataron los argentinos. Pero cuando volteé a mirar y vimos al frente de los edificios en el piso y gente muerta, pues ya, o sea, el impacto fue brutal y él como tal, yo me acuerdo que él lloraba y los momentos posteriores a ese instante fueron tenaces. Yo creo que fue el momento más duro para él. El descenso del Quindío a nivel profesional también lo golpeó, porque pues fue en un instante que él estaba todavía en crecimiento periodístico, pero desafortunadamente la ciudad estaba económicamente muy mal después del terremoto y el equipo como tal prácticamente derrumbado. El descenso del Quindío lo marcó porque le dolía al equipo
y además fue lo que desencadenó su traslado a la ciudad de Bucaramanga. Precisamente allí comenzó a presentar los síntomas de 2 tumores malignos que tenía en el cerebro. Ciro murió en octubre del 2009, vestía la camiseta del Deportes Quindío cuando el partido de su vida terminó. Desde donde se encuentre, queda un pequeño legado en algunos que aún lo recordamos, porque sin duda, Ciro Eduardo Díaz Urrego fue una gran persona, un gigante. Por salud, por bienestar, por deporte, para relajarse y sentirse bien. Centro de Acondicionamiento Físico Forma, excelente servicio, entrenamiento personalizado con los mejores instructores de la ciudad. La más alta tecnología, las mejores instalaciones para ti y tu familia. Ven, pregunta por nuestros planes especializados y comprueba que para verte y sentirte bien, debes estar en forma.